Hola, ¿qué tal? Buen día. Continuamos entonces con el tema uno, que es Fundamentos de la Comunicación, el cual tiene como competencia analizar antecedentes, conceptos e importancia de la comunicación, identificar el proceso de comunicación, tipos, niveles, barreras y construir escenarios para el desarrollo de habilidades de comunicación en contextos individuales y organizacionales. En pocas palabras, tenemos que buscar y entender el concepto de comunicación organizacional. Para eso nos remitimos a la teoría de relaciones humanas de Elton Mayo como sustento precisamente y donde se origina precisamente la importancia de la comunicación dentro de la organización. En el 1.2 vamos a ver los tipos y niveles de comunicación, así como el proceso de comunicación y sus elementos. Y de igual manera entenderemos lo que son las barreras de comunicación, estableciendo la base para el desarrollo de las habilidades de la comunicación, ¿correcto? Entonces, en esta parte, aquí hay un elemento fundamental de lo que se refiere al concepto de la comunicación, que es no solamente entender el concepto, sino que dentro de los elementos que establece precisamente una comunicación es el significado, ¿ok? Van a
tener ustedes algunos videos que ya están en su base de información para que los puedan ir revisando y bueno, iniciamos. Conceptos básicos. La palabra deriva del latín comunicare, que significa compartir algo, poner en común. Es decir, de alguna manera se busca que cada vez que el ser humano o cualquier otro ser vivo quiere compartir algo, se va a comunicar de alguna manera con los otros seres vivos que están a su alrededor. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen en cuanto se encuentran en un grupo. Y esto nos lleva precisamente a que, primero, la comunicación en los seres humanos es una actividad psíquica, es decir, nosotros comunicamos al exterior siempre y cuando el concepto o la idea, el pensamiento o lo que queramos comunicar va a pasar por nuestro cerebro, ya sea que sea a través de un lenguaje verbal o no verbal, ¿correcto? Tiene que pasar por nuestro cerebro. Para esto entonces, primero pasa por el pensamiento, luego se traduce en un lenguaje, es decir, nuestro cerebro elige la manera de cómo nos vamos a comunicar, y eso tiene que ver precisamente con las capacidades psicosociales, es decir, que de alguna manera la idea que queremos transmitir tiene que estar en el contexto adecuado. Ahora, el intercambio de mensajes, como ya comentamos, puede ser verbal y no verbal, lo que permite al individuo, fíjense bien, es que la comunicación lo que hace es influir en los demás y a su vez ser influido. Es la parte del intercambio de mensajes. Muchas veces pensamos que nosotros simplemente damos o comunicamos una idea o estamos compartiendo algo de información, pero lo que hacemos a la hora de querer generar precisamente esta información es influir en los demás. Y usamos diferentes tipos de mecanismos para ello, ¿no? El lenguaje escrito, como ya dijimos, el lenguaje verbal, el no verbal, incluso el tono de la comunicación. Es muy diferente decir qué bien te ves a qué bien te ves. O sea, es el tono muchas veces lo que hace y genera precisamente que la comunicación se pueda dar o entender la intención de esa idea en base precisamente a esos pequeños detalles. Para entender la comunicación es importante entender un concepto básico que es la semiología o semiótica. No sé si ustedes ya han escuchado hablar de este concepto, que no es otra cosa más que la disciplina que estudia el signo de los sistemas de comunicación. En pocas palabras, es cuando en lo particular usamos dibujos, letras, algo que pueda identificar una idea o un concepto sin que necesariamente nos estén diciendo lo que significa. Simplemente con la imagen, con la forma, con el tamaño, con el detalle de cómo se van generando precisamente la información, es como vamos a generar esto. O vamos a interpretar, la idea a la cual nos estamos refiriendo. En pocas palabras, o como ejemplo que pudiéramos decir, es bastante conocido que en las redes sociales cuando se escribe con mayúsculas significa que estamos gritando o estamos en determinado momento haciendo énfasis en una idea. Y en ningún lado nos dice que así va a ser, pero ya es algo que le encontramos el significado y lo podemos generar. De igual manera, los emojis, todos estos memes, todos estos detalles que no necesariamente GIFs, que no necesariamente tienen que decir las cosas o detallarlas, simplemente con ver la imagen, escucharlo, podemos entenderlo. Por lo tanto, entonces, este fenómeno es la instancia donde algo significa algo para alguien y es por lo tanto portador de un sentido. Es decir, en el caso, por ejemplo, que si ustedes tienen hambre, tienen que transmitir esa información o lo hacen de conocimiento, si así lo desean, a alguien a que esté junto a ustedes o que quieran ustedes compartir esa idea. Por lo tanto, si ustedes dicen que van a querer comer, no sé, tlacoyo, es importante que la otra persona entienda el significado del tlacoyo. Si ustedes explican qué es, la otra persona va a entender desde un primer momento qué significa ese concepto tlacoyo.
o en su defecto van a interpretarlo. Por lo tanto, entonces, para que nos podamos comunicar con alguien más es fundamental que la otra persona esté hablando o esté entendiendo los conceptos que estamos manejando. De ahí la importancia, por ejemplo, de comunicarnos en otro idioma. Nosotros manejamos un idioma de nacimiento y que en otras latitudes también van a manejar los mismos conceptos, pero con otros grafos, es decir, con otro tipo de letra, con otro tipo de símbolos que nos hace que no entendamos aunque estemos hablando de lo mismo. De ahí la importancia precisamente de poder entender lo que quiere comentar los demás. Entonces, con todo esto, entender que la importancia de la comunicación no solo es informar, sino que es influir desde la perspectiva del significado compartido, la cual se crea desde la psique del ser humano, lo que permite generar un concepto de un signo de aprendizaje y la capacidad para establecer una comunicación será asertiva. Cuando no manejamos ese tipo de circunstancias, nos vamos a encontrar lo que más adelante conocemos como barreras de comunicación. Ahora, ¿comunicación qué es? Hay un sinnúmero de conceptos, de conceptos, diferentes autores, diferentes circunstancias, diferentes libros o diferentes latitudes. Vamos a trabajar con este concepto que nos dice que la comunicación es un proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje y espera que esta última dé una respuesta, o sea, una opinión, actitud o conducta. ¿Sí? Entonces, pensamos nosotros que muchas veces estamos hablando con alguien y no nos responde. Cuando mandamos un mensaje y nos dejan en visto, eso también es una respuesta. Si no esperemos en lo particular muchas veces que alguien nos responda, o que a veces es preferible que no nos digan nada a un simple ok, ¿no? Entonces, sí es importante que establecer esta importancia, que lo que esperamos siempre en un proceso de comunicación es una respuesta. ¿Ok? Bien, ahora, dentro del concepto de organización también hay un sinnúmero de conceptos y entonces vamos a trabajar que la organización es una unidad social coordinada, consciente, compuesta por dos personas o más, que funciona con relativa constancia a efecto de alcanzar una meta o una serie de metas comunes. Entonces, un grupo social u una organización va desde dos personas hasta un sinnúmero de personas que pertenecen precisamente a un grupo social. Y que esa unión de estas personas, ya sean dos o más, pues van a tener un objetivo en particular. Con estos conceptos, pues es la manera en cómo ustedes van a definir lo que es la comunicación organizacional. En los principios de la organización, recuerden que es el objetivo, la especialización, la jerarquía, la paridad de autoridad y responsabilidad, la unidad de mando, la difusión, la amplitud o tramo de control, la coordinación, continuidad. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a Goldhammer, la comunicación organizacional reúne los siguientes puntos. Ocurre en un sistema complejo y abierto que es influenciado o influencia al medio ambiente. Como ya lo comentamos, la comunicación en su origen como concepto lo que busca es influir en los demás o dejarse influenciar. Implica mensajes, su flujo, su propósito, su dirección y el medio empleado, que esos son los elementos fundamentales de la comunicación desde la perspectiva en cómo vamos a generar precisamente el mensaje. Y el tercer punto implica personas, sus actitudes, sus sentimientos, sus relaciones y habilidades. Ustedes lo saben, tienen docentes que tienen un estilo para transmitir su conocimiento, otros docentes tienen otro estilo, sus papás incluso pueden tener estilos diferentes, con unos saben que pueden hablar de ciertas cosas, en otros no, con sus amigos también saben con quién contar para ciertas cosas y para qué otras cosas no pueden contar. Y entonces, aunque estén hablando del mismo tema, aunque tengan una misma meta, va a ser influenciada la persona, su actitud, sus sentimientos, sus relaciones y habilidades, ¿ok? Entonces, porque cuando ustedes, por ejemplo, tratan con una persona que está triste, su reacción va a ser diferente que cuando está contenta, ¿no? Dependiendo también de lo que estamos manejando. Bien,
Como ya vimos, lo que plantea precisamente el programa nos dice que de dónde es la origen, la parte de la comunicación organizacional. Y bueno, tenemos que hacer un pequeño repaso de las diferentes teorías, que va desde la administración científica, la teoría clásica, en donde el énfasis es en la organización formal, la teoría de la burocracia, que es la organización formal burocrática, la estructuralista, que es la organización formal o informal, la teoría de las relaciones humanas, que ahí es donde entra precisamente el experimento de Elton Mayo, en donde nos dice el aspecto de poder entender la importancia de la organización informal, la motivación y el liderazgo. De ahí se deriva precisamente la teoría del comportamiento organizacional, en donde se hace énfasis a las personas, y la teoría del desarrollo organizacional, en donde habla precisamente del cambio organizacional planeado. ¿Okay? En lo que se refiere al experimento de Elton Mayo, ustedes también ya lo vieron en taller de administración 1, y cuál es su función en lo particular. Bueno, este punto de las características precisamente de esta teoría es que lo que busca es estudiar a la organización como grupo de personas, hace énfasis en estas, delega la autoridad, habla precisamente de la autonomía del trabajador y hace énfasis en las relaciones humanas entre los empleados, generando confianza, provocando dinámica grupal e interpersonal, ¿ok? Entonces, la teoría de relaciones humanas lo que busca es humanizar y democratizar. Habla precisamente de la importancia de las ciencias humanas, como de psicología, como es la parte de sociología, etcétera. También se toma en cuenta la filosofía pragmática y psicología dinámica y el experimento de la Hawthorne. Creo que ya todo el mundo conoce precisamente de qué se trata este estudio, que no es otra cosa que en una compañía. Lo que hace precisamente el señor Mayo es a generar un grupo de control en la fábrica Hawthorne de la Western Electric, y nos indica precisamente dentro de ese estudio, primero identifica que la integración, el grupo social, los grupos informales, los trabajos repetitivos y las recompensas son fundamentales dentro de un grupo social. ¿Ok? En la integración, el nivel de producción depende de la integración social. Entre mejor se lleven las personas dentro de la organización, van a trabajar mejor. El grupo social nos habla del comportamiento del individuo, que se apoya por completo en el grupo social, ajustándose a las normas y comportamientos del grupo. Ojo, eso tiene que ver en función precisamente de cómo se lleven dentro del grupo social. En los grupos informales, la importancia, cada individuo busca comprometerse con nosotros, es decir, el grupo de amigos dentro de una organización nos genera precisamente unos buenos resultados. Es como cuando ustedes se ponen de acuerdo para hacer una presentación o una tarea, pues van a juntarse con las personas que ustedes consideren que les puede ayudar a poder lograr ese objetivo. En la parte de los trabajos repetitivos, nos dice el señor Mayo que afectan la forma negativa la actitud del trabajador, es decir, cuando el trabajo repetitivo se convierte en aburrido, es cuando genera precisamente esa situación. Pero el hombre, dentro de ese mismo estudio, el señor Mayo identifica que el hombre no es motivado solo por estímulos económicos, sino que existe un sinnúmero de factores que alimentan la motivación precisamente del trabajador. En este caso, lo que pudiera ser lo que es el salario emocional, es decir, el trato, las circunstancias, el contexto y demás, ¿no? Bien, Fernando Collado habla de 3 funciones de la comunicación organizacional, que es la producción. Recuerden, en todo grupo social tiene un fin común, y ese fin común no es otra cosa más que producir lo que sea, producir un carro, producir una fiesta, producir felicidad, producir pasar la materia, etcétera. Hay una meta ahí implícita. La otra función es la innovación, es cómo vamos a lograr esa meta. Y por último, el mantenimiento, en pocas palabras, que es que si logramos obtener los resultados y vamos buscando maneras diferentes de hacer las cosas, es porque vamos a mantener ese ritmo y ese nivel de comunicación. Ok, bien, entonces en la parte de producción, bueno, habla de la preocupación por la eficiencia, racionalidad y programación
cuidadosa de bienes y servicios. En la parte de innovación tiene que ver con proyectos nuevos, de cómo se van a hacer las cosas de manera diferente, y en la parte de mantenimiento habla precisamente de la autoestima de los individuos, de las relaciones interpersonales entre los miembros de la organización y el mantenimiento de las propias funciones de producción e innovación. Okay. Bien, con este punto o hasta el tema que vamos viendo hasta este momento, pues nos pueden ir junto con la parte de la bibliografía que está en la plataforma, ir viendo precisamente el foro que van a trabajar. ¿Ok? Bien, seguimos en contacto y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.